¿Qué tal, mis amados hermanos? Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es el pastor Félix Ramírez Montalvo. Soy el pastor de Comunidad de Gracia, una congregación que nos reunimos aquí en Ciudad Cauquel. Agradezco mucho la invitación que recibí de parte de la Unión Femenil. Gracias, hermanas, por esta oportunidad y privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de Dios a través de esta plataforma. Personalmente me hubiera encantado poderlo hacer de manera personal, presencial, pero bueno, todavía tenemos que tomar nuestras precauciones y bueno, espero en una siguiente ocasión poder hacerlo personalmente y saludarles de viva voz y estrechar sus manos. Bueno, pues el tema que se me ha asignado es el tema de la importancia de la comunicación en la familia. Y me gustaría que primeramente podamos abrir nuestras Biblias allá en Efesios capítulo 4 del versículo 17 hasta el 25. Durante la conferencia voy a abordar un poco más versículos, después del 25, pero solo quiero leer como introducción estos primeros versículos. Efesios capítulo 4 del versículo 17 hasta el 25. Dice así la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esta es la palabra del Señor. Vamos a pedirle a Él que nos dirija en esta meditación en su palabra. Oremos. Señor, te queremos agradecer este momento en que podemos meditar, podemos pensar según tu palabra, podemos pensar según tus pensamientos acerca de ese tema tan importante como lo es la comunicación en la familia. Te ruego, Señor, que dirijas cada palabra, que dirijas cada pensamiento y que pueda estar dentro, Señor, los límites de tu palabra, que podamos entender tu palabra, que podamos estar atentos y poder ser edificados, poder ser animados con tu palabra santa. Y Señor, podamos nosotros crecer en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comunicarnos los unos a los otros y también dar testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús. Te ruego pues que nos guíes en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, déjenme compartirles mi pantalla, hermanos, para que sea un poquito menos aburrido la charla. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar acerca de la comunicación en la familia. Bueno, se cuenta por ahí que una pareja estaba, pues, yéndose al templo, y estaban peleando y estaban discutiendo y estaban muy molestos. Y de repente pasaron por una finca de cerdos y pues el esposo, pues queriendo molestar a su esposa, le dijo, la mujer estaba mirando hacia la ventanilla donde estaba la granja de cerdos y el hombre le dijo, es tu familia, ¿verdad? Y la mujer, sin pensarlo dos veces, dijo, así es, son mis suegros y mis cuñados. Bueno, creo que esta es una pequeña muestra de la gigantesca lucha que tú y yo tenemos todos los días en nuestra comunicación diaria. Y es que es un hecho que todos nosotros nos comunicamos. Es una de las realidades más claras de que todos nos comunicamos. Nadie puede no comunicarse.
De hecho, una persona con la que estás hablando y que no te quiera responder, pues se está comunicando, te está diciendo que no se quiere comunicar. Es una realidad entonces que todos hablamos, todos nos comunicamos. Unos hablan más, otros hablan menos. Unos hablan de más, otros hablan de menos. Unos son más espontáneos, otros son más reservados. Y ya que estamos en la era de la tecnología, pues tenemos hoy una amplitud muy grande de vías, de plataformas para la comunicación, principalmente el teléfono celular, las videollamadas, este ejercicio que tenemos ahorita de poder grabar antes de la hora y ahorita ustedes verme en tiempo real, pues es otra también de las maravillas de la tecnología. Fíjense, hermanos, nuestras vidas están marcadas tanto por las palabras como por los silencios. O sea, nuestra vida está marcada por el hecho de la comunicación, tanto palabras como silencios. No sé si se acuerdan ustedes, en momentos felices o momentos tristes, han estado acompañados de palabras, como por ejemplo, cuando nosotros nos dieron el sí, cuando propusimos que sea nuestra novia y nos dieron el sí, pues estuvimos muy contentos. Una palabra, un monosílabo, sí. O aquellos momentos tristes cuando un joven se le declara a la señorita y la señorita le dice el clásico, mira, eres una buena persona, cualquier muchacha se sentiría halagada, pero ese pero vino a echar todo por abajo. O el clásico, no eres tú o soy yo, ¿verdad? Así que momentos, quizá cuando escuchaste que ibas a ser papá, ibas a ser mamá, pues fueron momentos de mucha felicidad. Pero también hemos sido afectados por los silencios. También varios de los momentos cruciales en nuestra vida se han debido a la ausencia de palabras que se debieron haber dicho. Piensa, por ejemplo, en un malentendido que se pudo haber evitado si uno hubiera dicho lo correcto. Creo que hay una canción que volvió a cantar Alex Sintek que se llama Por volverte a ver. Comienza la canción diciendo, nos faltaron 2 palabras y sabernos perdonar. Qué fácil hubiera sido decir, lo siento. Y pues parece que hubo una ruptura y Alex Sintek se pasa la canción por volverte a ver, daría cualquier cosa por volverte a ver. De no haber dicho lo siento, hizo que esta relación se rompiera. Entonces, hay silencios que simplemente matan a las personas. Yo creo que esta actividad es una actividad, esta comunicación es una actividad tan común, tan práctica, tan cotidiana, que me parece que a veces dejamos de pensar, dejamos de reflexionar en ella, en este asunto, o quizá nos dedicamos a copiar lo que el mundo hace. Por ejemplo, pienso en 2 extremos que debemos evitar. Por un lado, la gente puede decir, es que yo digo todo lo que pienso. Yo digo todo lo que pienso. A mí no me importa lo que la gente piense de mí, yo no quiero ser ningún hipócrita, así que yo lo digo todo. Y algunos han llamado a esta actitud de decir lo que uno piensa, pues como asertividad, ¿verdad? Entiendo que el concepto de asertividad es un poquito más amplio, pero la gente en nombre de la asertividad dice todo lo que piensa, a veces sin filtrar lo que va a decir. Pero hay otro extremo también que debemos evitar y es el decir, pues yo mejor me callo y no digo nada, ¿sí? Como decimos, calladito me veo más bonito, para no complicar las cosas. Yo prefiero estar bien con todas las personas. Y a esto también, quizá de manera equivocada, se le ha considerado, se le ha llamado prudencia, ¿sí? Entonces, queremos evitar estos 2 extremos. Decir todo lo que pensamos sin ningún tipo de filtro o quedarse callado completamente y no decir absolutamente nada. Bien, acerca de esta realidad de la comunicación, la Biblia nos dice con mucha claridad que no hay una sola persona que no necesite crecer en esta área.
Dice, por ejemplo, Santiago, el apóstol Santiago, si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta. Qué interesante que la integridad, y el carácter intachable de una persona se pueda medir, según las palabras de Santiago, en el no equivocarse en la comunicación, en la manera en que uno habla. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta. Entonces, pues eso quiere decir que todos los que estamos en este momento debemos reconocer nuestra necesidad de crecer en esta área de la comunicación. Bien, pero hay algunos mitos que están alrededor de la comunicación, algunas ideas que están pues flotando alrededor de ese tema tan importante de la comunicación, que a veces me parece que se ha sobreestimado. Por ejemplo, algunos dicen la comunicación es la clave, o sea, lo único que tiene que hacer una pareja o una familia o una amistad es simplemente comunicarse, como si todo el asunto de una relación o de relaciones personales se limitara meramente a la comunicación. De ninguna manera estoy diciendo que no tiene nada que ver, solo estoy diciendo o preguntándome si de verdad lo único que se requiere es comunicarse. Otros dirán, bueno, lo que pasa, los problemas en la familia es que no se saben comunicar. Necesitamos mejores técnicas para comunicarse. Y no dudo, una vez más, de aquellas técnicas que se pueden utilizar, por ejemplo, en consejería matrimonial, para enseñar a la pareja a comunicarse, pues se les da el consejero tiene una tarjeta. Y cuando una persona quiere hablar, levanta su mano y se le da una tarjeta, y mientras tenga la tarjeta uno de los cónyuges, el otro cónyuge solo tiene derecho a escuchar. Para poder tener la palabra, tiene que pedir la tarjeta, se le da la tarjeta y entonces ya puede hablar. Bueno, esa es una de varias técnicas que hay para aprender a comunicarnos. Es verdad, necesitamos mejores técnicas, pero mi pregunta es, ¿será eso lo más importante? Otro mito acerca de la comunicación es cuando la gente dice, es que las circunstancias me obligan a hablar así. Es que los hijos, el cansancio, la presión del día, las hormonas, en fin, le echamos la culpa a las circunstancias de nuestra forma de comunicarnos, de las palabras que utilizamos, particularmente cuando estas palabras son palabras que no son gratas al oído. A veces he oído que las personas dicen, no, en mi casa hay mucha comunicación, mucha comunicación. Y también me pregunto, ¿qué significa esto de mucha comunicación? Podría significar que esta comunicación es de solamente una sola vía. Quizás solamente el esposo es el que dice y el que le habla a su esposa. O sea, el esposo no deja que la esposa hable. O padres que no escuchan a sus hijos, ¿no? O al revés, uno de los dos. O sea, alguien domina la comunicación. Eso puede ser mucha comunicación. También puede ser que mucha comunicación signifique un solo tema, regaños o quejas o estar molesto constantemente, ¿verdad? Y no se usan temas como pues el animar a otros, el felicitar, el dar gracias, el pedir perdón. Eh, Bien, entonces, ¿qué quiere decir las personas exactamente cuando dicen que en su casa hay mucha comunicación? Otro mito que es de los más comunes y para mí de los más divertidos es cuando una pareja o una familia dice, tenemos problemas de comunicación. Recuerdo que una pareja vino a hablarme y me dijo, se sentaron y yo les pregunté, bueno, ¿en qué les puedo ayudar? ¿Cuál es el problema? Y ellos dijeron, es que tenemos problemas de comunicación. Y bueno, pues no siempre yo soy muy serio, lo hago cuando estoy conociendo a las personas, pero yo les dije, bueno, no entiendo a qué se refiere. Uno habla diferente idioma que el otro, uno usa el lenguaje de señas y el otro no. Y los hermanos me dijeron, no, pastor, no nos referimos a eso. Y yo sabía a qué se referían con esos problemas de comunicación, así que yo les pregunté, ¿me puede explicar, hermano, a qué se está refiriendo con eso?
Y dijo, lo que pasa es que esta mujer que está aquí enfrente, y cuando dijo esta mujer, la esposa se enfureció y le dijo, pues esta mujer que está aquí es la madre de tus hijos, es la que lava tu ropa, es la que te espera en casa. Y el otro le respondió y ella respondía. Y hermanos, yo solamente estaba así, ¿verdad? Viendo de un lado a otro hasta que tuve que decir, a ver, espérenme tantito, párenle, párenle. Ustedes me engañaron. Ustedes dijeron que tenían problemas de comunicación y yo no veo aquí ningún problema de comunicación. Ustedes se comunican perfectamente bien. Se dicen exactamente lo que quieren y con la intención que quieren. Así que, pues, realmente a veces no creo mucho en esta idea. Por eso las tengo entre comillas, porque son para mí ideas que no retratan la realidad completa. En el fondo, hermanos, este asunto de la comunicación va más allá de las meras palabras. Es más que una guerra de palabras. Vamos a ver algunos pasajes acerca del papel que juega el corazón en nuestras palabras. Miren, en la Biblia, el corazón es nuestro verdadero yo, es nuestra naturaleza interna, lo que realmente somos. La palabra corazón se usa para referirse a lo que somos nosotros en lo más íntimo. Así que vamos a ver qué dice la Biblia acerca de el corazón o el papel que juega el corazón en nuestras palabras. Bueno, dice ese pasaje, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en nuestro corazón es lo que sale. No hay nada que salga de nuestra boca que antes no haya estado en nuestro corazón. Por eso cuando a veces estamos enojados y decimos algo inapropiado y después decimos, oye, discúlpame, no quise decir lo que dije. Bueno, en realidad eso no es verdad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que estamos diciendo es, me avergüenza mucho haber dicho lo que dije. Eso es lo que realmente estamos diciendo. De la abundancia del corazón, lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón, esos pensamientos, esos deseos, esas intenciones, se traducen también en palabras. Otro pasaje que es muy importante, Proverbios 4 del 23 al 27. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Y eso que yo les decía hace unos momentos. Del corazón salen los pensamientos, del corazón se origina todo lo que somos. Ahora, vean cómo el corazón controla aquí tres áreas clave. Dice el proverbista, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Vean ustedes, hermanos, cómo el corazón influye o determina lo que decimos, lo que queremos mirar y a dónde nos dirigimos. Pero la centralidad está en guarda tu corazón. Ten cuidado con aquello que es más importante para ti, aquello que realmente anhelas, lo que realmente crees, porque eso va a definir lo que vas a decir, lo que vas a mirar y a dónde te vas a dirigir. Bien, hablamos entonces de esta guerra de palabras, que es una guerra que se libra en el corazón, no es un asunto meramente de técnicas, es una guerra que se batalla a nivel del corazón. Es una guerra que dura toda la vida, y es una guerra que no debemos pelear a solas. Necesitamos al cuerpo de Cristo, necesitamos a otras personas que nos ayuden a lidiar con la guerra de las palabras. Bueno, seguramente en la escuela han de recordar, en la clase de español, en la clase de gramática quizá, cuando nos hablaban acerca del el circuito del habla, o sea, un modelo para entender cómo es la comunicación. Se nos hablaba de un emisor, ¿se acuerdan? O el hablante, que se comunicaba con un
receptor u oyente, ¿sí? Entonces está el emisor, está el oyente, había un mensaje que se tenía que codificar a través de palabras, señales, ruidos, etcétera, etcétera. Y ese mensaje iba del emisor al oyente. El oyente descodificaba o comprendía ese mensaje y luego se invertían los papeles. Y de esa manera ocurría el famoso circuito del habla, que así fue como yo lo conocí en la secundaria. Y hay muchos otros modelos acerca de la comunicación. Y la Biblia también, siendo un tema tan particular, tan cotidiano, no escapa de hablar acerca de su propia perspectiva acerca de la comunicación. Y bueno, nos remitimos al pasaje que leímos hace un instante, ¿verdad? El apóstol Pablo está haciendo un recuento o está haciendo una comparación de cómo vivían los gentiles efesios antes de conocer al Señor, antes de entender el Evangelio. Y por eso dice el apóstol Pablo, esto les requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles, como los otros gentiles. Como que Pablo está haciendo una gran diferencia. Pablo está trazando una línea que divide a los gentiles efesios, ¿verdad? Y los otros gentiles, aquellos que aún no conocían al Señor. Dice el apóstol, versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Pablo les está diciendo, ustedes son diferentes. Ustedes tienen otra naturaleza. Ustedes han sido cambiados. Ustedes han sido transformados. Por eso Pablo habla de, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, en relación a cómo andaban o vivían ustedes antes de conocer a Cristo, antes de venir al entendimiento del Evangelio, antes de ser salvos, antes de recibir el perdón de sus pecados y tener una vida nueva, ¿sí? Ustedes vivían de esa manera, pero ahora ustedes deben vivir de una manera diferente. Pablo dice, despójense de ese viejo hombre y revístanse del nuevo hombre. Ahora, una vez que Pablo ha establecido la diferencia que hay entre un incrédulo y un creyente, una vez que Pablo le dice a los efesios, bueno, ustedes son nuevas personas, ustedes han aprendido otra forma de vivir. Ustedes han aprendido a Cristo, le han escuchado, han sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús y ustedes deben vivir de una manera diferente. ¿Ok? Ahora, el versículo 25 comienza con esta frase, por lo cual, y esta frase, sabemos que Dios nunca desperdicia las palabras, esta frase, por lo cual, significa que todo lo que va a decir el apóstol Pablo a continuación es la conclusión natural de lo que ha estado diciendo anteriormente. Es como decir, por lo tanto, entonces, en consecuencia, Pablo empieza a hablar de el tema de la comunicación. Desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pablo aborda el tema de la comunicación. ¿A dónde quiero llevarles? ¿Qué es lo que quiero decir como punto de partida? Bueno, vean que el apóstol Pablo está haciendo ese contraste, ese cambio que hay del viejo hombre con pensamientos vanos, con entendimiento oscurecido, con ignorancia, con una dureza de su corazón, con sensualidad, con impureza, codicia continua, deseos engañosos, ha sido cambiado o es llamado a despojarse hablando la verdad en amor, porque ahora tiene una nueva naturaleza. ¿Sí? En lugar de pensamientos vanos, ahora el creyente en Cristo tiene la sabiduría de Dios. Puede hablar con verdad. Le ha sido dado un corazón suave, receptivo a la palabra de Dios. Ahora desea cumplir los anhelos del Espíritu Santo. Anhela vivir en contentamiento. En resumen, y aquí está mi idea principal de esta charla. Según la Biblia, amados hermanos, principalmente el Nuevo Testamento,
Nuestra comunicación debe reflejar la nueva vida que tenemos en Cristo. La nueva vida que hemos recibido de Cristo Jesús, el perdón de nuestros pecados, la vida nueva que Él nos ha dado, se tiene que reflejar también en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comunicarnos. Conocemos el pasaje donde el Señor Jesús le dice a sus discípulos: en eso conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Bueno, creo que con base en lo que acabamos de ver, podemos decir que en esto conocerán todos que son mis discípulos, en la forma en que ustedes hablan, en la forma en que ustedes se comunican entre sí. Y la familia cristiana tiene esta gran responsabilidad de mostrarle al mundo cómo es un nuevo modelo de comunicación, cómo es una nueva forma de comunicarse entre sí. Vamos entonces a entrar a los principios de este tema tan especial de la comunicación. Una vez que Pablo ha dejado bien en claro que somos nuevas criaturas, que ya no vivimos como vivíamos antes, en las palabras de Pedro, que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, perdón, lo que hace Pablo es, ahora sí, darnos algunos principios para la comunicación. Una disculpa, hermanos. Entonces, para mí esto es muy importante porque el apóstol Pablo no está lanzando simplemente principios de comunicación, algunos tips. No, Pablo está hablando de la comunicación dentro del cuadro, dentro del marco de la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Y en primer lugar, él menciona en el versículo 25, desechando la mentira, hablad verdad. Un primer principio que debemos considerar es que debemos hablar con veracidad. Me parece que es bastante obvio, bastante claro, bastante necesario, ¿verdad? El nuevo creyente, la persona que es nueva en Cristo Jesús, debe hablar con veracidad, debe hablar con la verdad, no con la mentira. Hace varios años leí un artículo de los esquimales y según entendí, estos esquimales tienen en su vocabulario aproximadamente unas 12 palabras diferentes para nombrar a la nieve. Sí, a la nieve, que aquí en nuestro estado pues no la conocemos, ¿verdad? Pero estas personas, estos esquimales, están tan adentrados, están tan inmersos en esta condición atmosférica que les permite ver y distinguir 12 tipos diferentes de nieve. A diferencia de nosotros que vivimos en lugares bastante calurosos. Bueno, estar muy de cerca en esta condición nos permite con más claridad ver detalles que los demás no alcanzan a ver. Bueno, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque me parece que de la misma manera que cuando se trata de evadir la verdad, nosotros estamos tan inmersos en un mundo de mentiras que podemos encontrar más de una forma de mentir. Como por ejemplo, la mentira directa, ¿sí? Esa es la más obvia. Alguien nos pregunta algo y le contestamos mintiendo, pero queriendo demostrar que estamos diciendo la verdad. O la famosa mentira piadosa o mentira blanca, cuando para no lesionar o no queremos ser muy crudos al decir la verdad, pues no decimos esa verdad, decimos una pequeña mentira que pensamos que no tendrá mayores consecuencias, una mentira piadosa, ¿verdad? Bueno, desde que sea mentira, pues ya no puede ser piadosa. O nos gusta omitir detalles comprometedores. Omitimos detalles que nos pueden comprometer. Cuando tenemos que confesar algo incorrecto de nuestra parte, pues tratamos de minimizar o incluso omitir detalles que nos haga ver aún más responsables. O cuando damos una respuesta evasiva. Eso es típico de los políticos, ¿verdad?
Nos preguntan algo y esquivamos la respuesta y decimos una respuesta que no es la pregunta que nos están haciendo. El actual presidente, recuerdo que en una ocasión, cuando estaba muy en contra de las instituciones, le preguntaron que si iba a respetar la decisión y que si iba a respetar los votos o el conteo de las instituciones, ¿verdad? Del INE. Y él dijo, en lugar de sí o no, él dijo, yo voy a respetar la voz del pueblo. Él no quiso comprometerse. Él lo que hizo fue evadir esa respuesta correcta. Bueno, cuando no cumplimos alguna promesa, pues también estamos violando este principio de no decir la verdad. Toda una vida engañosa. ¿Cuánta gente nosotros conocemos que aparentemente viven una vida transparente, sana, decente, pero solamente es en lo público, porque en realidad, en la vida diaria, son totalmente lo contrario. También hay algunas exageraciones. Cuando exageramos diciendo los clásicos nunca, ¿verdad? Tú nunca me escuchas. O tú siempre le buscas un pero a todo lo que hago. Nunca, siempre. El único momento cuando te me acercas es cuando quieres algo. Eres el peor hijo. ¿Sí? Cuando exageramos, pues también estamos pues violentando este principio de hablar con la verdad. Cuando le echamos la culpa a la otra persona, pues también estamos evadiendo la verdad. Entonces, el primer principio que tenemos aquí es hablar con veracidad, no con mentira. Qué interesante pasaje, Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad o los que hablan verdad son su contentamiento. Vemos aquí estas reacciones opuestas de parte de Dios ante nuestras formas de hablar. Desechemos todo tipo de mentira porque va en contra de la naturaleza de Dios. Dios es verdad, Dios es veraz. Así que de cualquier manera que mintamos será del desagrado de Dios. Por el contrario, cuando nosotros decimos la verdad, pues entonces estamos agradando a Dios y lo estamos reflejando correctamente. Muy bien, vimos el primer principio que es hablar con veracidad. Pero hay un segundo principio y quiero retomar el mismo versículo 25. Dice el apóstol Pablo, desechando la mentira, y enfatizo, hablad verdad. Hablad verdad. Hablen la verdad. Así que el segundo principio es hablemos. Algo tan simple, ¿no? Hablemos, no nos quedemos callados. Siempre nos enfocamos en la forma de hablar. Siempre estamos tratando de corregir la forma de hablar, pero a veces nos olvidamos del simple hecho de hablar. Es cierto que no debemos decir mentiras, pero también es muy importante que hablemos la verdad cuando sea necesario. No solamente somos llamados a no mentir, sino somos llamados a decir la verdad cuando se requiera. Podemos decir que muchos fallan en hablar, pero también muchos fallan por no hablar. Es decir, no solamente las palabras destruyen, también los silencios pueden destruir. Recuerden que hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar. ¿Ok? Así que es verdad que hay momentos para callar, pero hay momentos en los que debemos hablar. Muchos de nosotros nos quedamos callados cuando debemos hablar. ¿Dónde encontramos esto? Bueno, pues quizá cuando mandamos mensajes contradictorios. Está la típica escena de un papá que le pregunta a su hijo, ¿qué tienes? O el esposo le pregunta a su esposa, ¿qué tienes? ¿Y cuál es la respuesta? La mujer evidentemente está enojada. Y en lugar de decir, estoy enojada por esto y por aquello, simplemente dice, nada. O no lo sé. Cuando realmente por dentro estamos atribulados o estamos enojados o heridos. Y en lugar de hablar con la verdad, decidimos quedarnos callados. Decidimos no hablar la verdad. Cuando a veces quizá estamos escuchando una canción, ¿verdad? Estamos en el automóvil y es una canción donde
donde, no sé, se les declara el amor de un hombre hacia una mujer. La mujer le sube el tono de volumen, ¿verdad? Para que lo escuche, para que pues se dé cuenta de lo que están diciendo, para que él también lo haga, ¿verdad? O una escena en la telenovela o en una película donde los hijos son muy obedientes y el papá dice, es dichoso de ese padre que tiene hijos muy obedientes. Ahora, ¿por qué no decirle a sus hijos que no son obedientes? ¿Por qué recurrir a estas formas de comunicación que es a través de insinuaciones? ¿Sí? O tocar asuntos periféricos en lugar del asunto principal. No sé, una pareja que tiene problemas en la intimidad, siempre estén peleando, quizá él pelea por otro asunto, quizá que la mujer no sabe cocinar. Entonces están peleando alrededor de problemas cuando en realidad el verdadero problema es la intimidad. O cuando están hablando acerca de permisos, ¿verdad? ¿A qué hora va a llegar el muchacho? Pero en realidad el problema es control. El problema es la libertad que quieren tener los hijos, ¿verdad? Entonces no se toca el tema correcto. También en el caso de los chavos, cuando el papá quiere hablar con ellos y los chavos que pueden comunicarse rápidamente con sus demás amigos por WhatsApp y todas sus redes sociales, pero cuando su papá le pregunta, hijo, ¿qué tienes? El hijo simplemente dice nada o se quedan callados. Es el de los dolores de cabeza de los papás, ¿verdad? De este encierro en el que deciden vivir sus hijos jóvenes. Interesantemente, se pueden pasar horas y horas con sus amigos chateando, pero no se atreven a hablar en casa con papá y con mamá, ¿verdad? Porque simplemente no quieren. Otra forma también en la que somos llamados a hablar y no quedarnos callados es cuando vemos a alguna de nuestra familia, alguien de nuestra familia que se está desviando de la verdad. Cuando alguien no está actuando correctamente, pues es muy fácil decir, no es mi problema, no le voy a decir nada para que no se moleste, ¿sí? Si me llega a preguntar, yo le digo, no es mi problema. Sin embargo, amados hermanos, la Biblia nos enseña que nosotros hemos sido puestos por Dios en medio de relaciones para ser instrumentos en las manos de Dios. Dice Gálatas 6, 1 y 2, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. No somos llamados a quedarnos callados cuando vemos que alguien no está actuando conforme a la verdad de Dios. Y otro problema típico, otra violación a este principio de hablar, es la famosa ley del hielo. Cuando pasan horas, días, incluso semanas enteras, donde la pareja simplemente no se habla, ¿sí? O simplemente reducen la comunicación a la logística. Ya me voy, vengo más tarde, aquí está tu comida, nos vemos mañana, tengo que hacer tal cosa. Pero no hay, se pierde, ¿verdad? Esa comunicación que debe existir en la pareja y también en la familia. Es un terrible juego, el juego de la ley del hielo, cuando la palabra de Dios nos llama a hablar la verdad, decir la verdad cuando sea completamente necesario. Un tercer principio que encontramos en la Biblia, dice el pasaje más adelante, Efesios 4, 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y más abajo, por ahí del 30, 31, dice el apóstol Pablo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Aquí tenemos este principio de la comunicación, según este pasaje, que consiste en el llamado a hablar, pero con dominio propio. Hablar con dominio propio. Miren, hermanos, la Biblia no enseña que todo enojo en sí mismo es pecaminoso.
¿sí? El enojo del Señor Jesús, la ira de Dios ante el pecado, condenando el pecado en la cruz, pues es una muestra de la ira de Dios. Sin embargo, la Biblia está llena de advertencias que nos hacen pensar en la forma en que nos comunicamos o en que hablamos cuando estamos enojados. Santiago 1:20 dice que la ira del hombre no produce la vida justa que Dios exige, ¿verdad? Siendo nosotros criaturas pecadoras, pues nos enojamos, ¿sí? Y cuando nos enojamos decimos cosas que no deberíamos decir y que a veces o muchas veces nos llegamos a arrepentir. Qué interesante que usamos cuando estamos enojados nuestras palabras como balas, como municiones, ¿verdad? En contra de lo que nos están oyendo. Bien, entonces ya mencioné el pasaje de Santiago. ¿Cómo se violenta este primer principio de hablar con dominio propio? Pues cuando hablamos enojados, una forma muy fácil. Miren, también cuando queremos acercarnos a corregir a alguien, cuando queremos señalar a nuestros hijos algún error, alguna falla o algún pecado, o al esposo o a la esposa, a veces vamos con la verdad, pero no la decimos en amor. Efesios 4:15, que son 2 versículos antes del texto que leímos, nos enseña a decir la verdad, pero en amor. Debemos seguir la verdad en amor. Cuando nosotros decimos la verdad, pero no la decimos en amor, estamos siendo crueles, ¿sí? Decir la verdad sin amor es crueldad. Decir, amar a la gente, pero sin decir la verdad, sin decirle sus verdades, como veíamos en el paso anterior, pues es ser hipócrita. Dices que amas a alguien, pero no le dices la verdad que necesita escuchar. Eso es ser hipócrita. Pero decir la verdad y no decirla en amor es ser crueles. Otra forma de violar este principio de hablar con dominio propio es lo que algunos han llamado la exhumación, o sea, el sacar cadáveres, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos peleando, por lo general sacamos viejas ofensas que supuestamente ya han sido perdonadas. Entonces, no debemos hacer eso. Si tú ya perdonaste alguna ofensa, es como si nunca te lo hubieran hecho. No se vale, es ilegítimo, no debemos nosotros usar esos problemas, esos conflictos, esas ofensas que hemos recibido en el pasado. Otra forma también en que nosotros violamos este principio es cuando, y eso pasa muy fácilmente en casa, cuando nosotros utilizamos información incómoda o vergonzosa y la revelamos a la gente que nos está escuchando. Quizás nos queremos desquitar a nuestros hijos, a nuestra esposa, y revelamos información que no debemos por qué comentar. Somos llamados a guardar de alguna forma la buena imagen, la buena reputación de nuestras esposas, de nuestros esposos, de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, ¿verdad? Debemos hablar con dominio propio. Un siguiente principio lo encontramos en este pasaje, que está siempre en Efesios 4, donde dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y si leemos más adelante, está en el versículo 29, pero si leemos en el capítulo 5, versículos 3 y 4, leemos lo siguiente, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, fíjense bien, ni aún se nombre entre vosotros, ni aún se nombre, ni aún se mencione entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. O sea, si vamos a hablar palabras, que sean palabras de gracia. Somos llamados a hablar palabras de gracia. Tenemos en esta porción de la Escritura las normas que Dios espera oír de nosotros en nuestra comunicación diaria. Debemos hablar usando palabras buenas, como dice Pablo en Colosenses 4:6, palabras sazonadas con sal. Después de leer este pasaje, en particular el pasaje de Efesios 5, de capítulo 5,
donde nos dice que ni siquiera debemos mencionar estos pecados escandalosos, pues resulta claro que las normas de Dios para nuestra comunicación, en particular en las palabras que utilizamos, son muy, pero muy altas. Las normas de Dios son muy altas. Honestamente, una leída a primera vista hasta resultaría una exageración, ¿verdad? Ni siquiera mencionar esas cosas, ni siquiera decirlas, comentarlas. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores y nos estamos tratando de medir con alguien que es la norma perfecta de la santidad. Pablo dice que de estas cosas ni aún se menciona, ni una pizca, dice la Nueva Versión Internacional, como tampoco, como dando por sentado que ni siquiera deben estar en nuestras mentes, ¿verdad? A veces nosotros usamos términos denigrantes al referirnos a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Eres un imbécil, eres una mentirosa, eres un bueno para nada. En fin, cuando estamos enojados, ¿verdad? Tendemos a usar palabras que denigran, palabras que no ayudan a las personas a mantener la calma. No usemos estas palabras que describen una falta cometida, ¿sí? Cuando pescamos a alguien en la mentira, pues no debemos decirle eres una mentirosa o un mentiroso, porque cuando decimos eres un mentiroso, estamos poniéndole una etiqueta a toda su persona, ¿sí? Como si lo único que hace esta persona es mentir. Y el problema está aquí, que las palabras como estas reducen lo que es la persona o el cónyuge o el hijo, reducen la identidad de la persona a su conducta. Y hermanos, cuando nuestra identidad es atacada, cuando alguien me dice que yo soy un mentiroso o yo soy un tonto, créanme que va a ser muy difícil para mí poder responder de manera positiva. En el caso de las parejas cristianas, en el caso de las familias cristianas que han profesado su fe en Cristo Jesús, recordemos que le estamos hablando a personas redimidas. Estamos hablándole a los hijos de Dios, personas en quienes Dios está obrando. En el caso de las mujeres, esposos, piensen muy bien cómo se dirigen a sus esposas. Dice el apóstol Pedro que ellas son coherederas de la gracia. Es como si Dios nos dijera, ten mucho respeto a mi hija. Le estás hablando a mi hija. ¿Cómo reaccionarían ustedes si alguien se refiere a sus hijos o se refiere a su esposa de una manera despectiva? ¿Cómo reaccionarían? Creo que no reaccionarían tranquilamente. Ustedes se lo reclamarían, ¿verdad? Bueno, pues pensemos que las personas que están a nuestro lado, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros cónyuges, no son nuestros, le pertenecen a Dios. Así que tengamos cuidado de cómo le hablamos a otras personas. Porque no solamente eso no glorifica a Dios, sino que eso no anima a las otras personas a la santificación. Cada vez que tú le llamas por un apodo, cada vez que tú usas una palabra inapropiada para referirte a algún familiar, no lo estás animando para que se comporte de la manera correcta. Al contrario, solamente estás despertando quizá más violencia, más agresión, más enojo. Bueno, hablando acerca de las palabras con gracia, noten una cosa, que la Biblia no tanto se enfoca en las palabras en sí. Tenemos que hacer uso correcto de nuestras palabras, ya lo mencioné. Pero parece ser que el ideal bíblico de la comunicación no es meramente un asunto de léxico. O sea, no es principalmente qué palabras voy a utilizar. Debo tener mucho cuidado. Pero el punto aquí es la intencionalidad. La clave en la comunicación cristiana o la comunicación desde la perspectiva bíblica es qué intención tienes al usar esta palabra. Porque yo puedo usar una frase, puedo emplear una frase donde no haya ningún insulto, ninguna palabra inapropiada, ninguna palabra de esas que no debemos decir, pero puedo
decir esas palabras correctas, palabras adecuadas, pero con una mala intención. Y piensen ustedes en que yo estoy llamándole la atención a mi hijo por algo malo que ha hecho. Y mi hijo me dice, así será papá, o está bien papá. Está bien papá, pues son tres palabras que no son ofensivas. Pero ¿qué es lo ofensivo aquí? Exacto, la intención. El decir está bien papá. Esa intención es lo que Dios ve, ¿sí? Recordemos que el Señor mira lo que hay en el corazón de las personas. Por eso el apóstol menciona que si vamos a hablar, no solamente usemos palabras de gracia, palabras sazonadas con sal, sino que lo hagamos para edificar. La intención última de nuestras palabras debería ser edificar, construir. Dice la palabra de Dios que hablemos los unos a los otros con la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Así que el propósito final de la comunicación para el prójimo es edificarnos, no atacarnos, no destruirnos. Muy bien, un siguiente principio lo encontramos en estas palabras, que es el del versículo 32, no me equivoco. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En otras palabras, hablemos para restaurar. Hablemos para restaurar. Aquí solamente quiero hacer dos comentarios. Hermanos, aprendamos a pedir perdón. Aprendamos a pedir perdón. Cuando pedimos perdón, estamos usando un lenguaje que comunica que estamos asumiendo nuestra responsabilidad. Estamos reconociendo que nos hemos equivocado. Padres de familia, no tengan miedo de pedirles perdón a sus hijos. Esposos, no tengan miedo de pedirles perdón a sus esposas, pensando que esto va a menguar su autoridad, sino todo lo contrario. Cuando nosotros pedimos perdón, estamos dando por sentado, estamos comunicando que somos responsables de lo que hemos dicho, que asumimos las consecuencias, que somos responsables, que admitimos nuestra falta. Pero también debemos aprender a dar perdón. Y cuando nosotros aprendemos a perdonar, cuando nosotros perdonamos a los que nos ofenden, estamos usando un lenguaje que comunica que nosotros hemos entendido el perdón. Por eso dice el versículo 32, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó también a vosotros en Cristo. Creo que el creyente es el único tipo de persona en este mundo que es capaz de perdonar porque se le ha perdonado una cantidad incontable de pecados. Así que hablemos para restaurar. Y bueno, voy a ir rápidamente aquí. Hemos hablado de la parte de la comunicación desde el punto de vista del hablar, pero también parte de la comunicación es que debemos aprender a escuchar con amor. Dice la Biblia que debemos ser prontos para escuchar y lentos para enojarnos. Así que aprendamos a escuchar en amor. Dios siempre nos escucha, imitémoslo. Procuremos más escuchar que ser escuchados. A veces eso nos lleva a interrumpir a las personas cuando estamos más interesados en que nos escuchen que nos escuchen de que nosotros escuchemos. Aprendamos a crecer en sabiduría para comprender a nuestro cónyuge. ¿Qué es lo que nuestro cónyuge, qué es lo que mi hijo realmente me quiere decir? A veces no escogen las palabras correctas y tenemos que aprender a discernir qué es lo que está detrás de esas palabras, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente me quiere pedir? Recordemos que Jesús dijo que es posible oír sin estar escuchando. Oír es la actividad propia del oído. Escuchar es oír con atención, ¿sí? Poniendo atención no solamente a las palabras, sino a la intención de la gente que nos está hablando. Eso ya lo mencionamos, comprender lo que le preocupa a tu cónyuge
Esperemos lo mejor, dice la Biblia, que el amor todo lo espera. Esperemos siempre lo mejor. Démosle siempre el beneficio de la duda a la persona que nos está hablando. Cuando nosotros no escuchamos con atención, pues caemos en estos problemas típicos. Pues no ponemos atención, nos distraemos cuando juzgamos los motivos de las personas, ¿sí? Por lo general, cuando juzgamos a las personas, los juzgamos mal, ¿verdad? Me dijiste eso solo porque quieres hacerme sentir culpable, como si supiéramos realmente los motivos de las personas. O me estás ayudando porque seguramente quieres que te compre ese vestido, ¿verdad? Eh, es muy probable que esta frase esté indicando que yo conozco, yo puedo ver el corazón de mi hijo, el corazón de mi esposa, y yo puedo entender y discernir esos motivos. Cuando la Biblia dice que ni siquiera de nuestros propios motivos podemos estar conscientes muchas veces. Y bueno, no solamente caemos en el error o en el pecado de juzgar los motivos, sino que suponemos los peores motivos. Siempre suponemos los peores motivos. Bien, pues antes de hablar, creo que hay que hacer algunas pruebas de nuestras palabras. Debemos filtrar, debemos pensar bien antes de hablar. Primero tenemos que preguntarnos, ¿es realmente cierto esto que estoy diciendo? ¿Conozco bien los hechos? ¿Ok? ¿Será de provecho? ¿Va a ser de beneficio? ¿Va a ayudar o va a herir? ¿Va a edificar o va a destruir? Bueno, es posible que sí sea cierto y sí sea de provecho. Pero todavía hay una siguiente pregunta. ¿Es el mejor momento para decirlo? ¿Puedo esperar? ¿Tengo que decirlo a veces en este momento? Muchas veces cuando tenemos tantas ganas de decir algo, lo más probable es que no lo debamos decir, cuando menos en ese momento. O quizá nunca debemos decirlo. Otra pregunta, otra forma de evaluarnos es, ¿tengo la actitud correcta? Puede ser algo cierto, algo que será de provecho, puede ser el mejor momento para decirlo, pero es posible que yo no tenga la actitud correcta. Y otra pregunta que debo hacerme es, ¿son estas las mejores palabras para decirlo? Tengo la actitud correcta, pero ¿son las mejores palabras? Tenemos que, como dice una vez más el pasaje de Colosenses, palabras de gracia, palabras sazonadas con sal. Aún las palabras, hermanos, debemos escogerlas muy bien. Y quizá terminamos con esas preguntas que nos ayudan a nosotros a crecer en nuestra comunicación. Particularmente a los padres de familia. Instruimos, estamos usando nuestras palabras para instruir a nuestra familia a vivir en el temor a Dios. Nuestras palabras comunican la verdad de Dios. Nuestras palabras están de acuerdo con la forma en que la Biblia piensa acerca de X tema. Otra pregunta que debemos hacernos. ¿Tu familia, tu esposa, tus hijos, con tus palabras, se sienten animados, se sienten esperanzados, se sienten amados o se sienten por lo general regañados, acusados, señalados, discriminados? Tus palabras por lo general conducen al perdón, son palabras que conducen a la reconciliación, son palabras que producen, que generan paz. Tus palabras están llenas de sabiduría y fortaleza, o son palabras llenas de necedad, palabras inservibles, palabras que ni siquiera son de provecho. Son palabras que llevan al desánimo, a la división, a la condenación, a la amargura, a la necedad. Es un hecho entonces que dice Santiago que todos fallamos mucho. Quiero volver a ver el pasaje que leímos al principio. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta. Así que es una necesidad de todos nosotros el crecer en nuestra forma de hablar. Es verdad que la Biblia nos dice que el Evangelio
nos transforma en la totalidad de nuestro ser. Así que el Evangelio debe transformar también nuestra forma de hablar. No solamente, bueno, conozco a muchos hermanos, ¿verdad?, que antes de venir a Cristo tenían un lenguaje, un vocabulario, pues bastante terrible, ¿no? Y bueno, ahora están esforzándose en ya no usar esas palabras. Pero como yo dije hace un momento, no es meramente el dejar de usar esas palabras que no son convenientes, sino que debemos pensar en la intencionalidad de esas palabras. ¿Qué es lo que quiero lograr al usar estas palabras? ¿Quiero buscar la reconciliación? ¿Quiero buscar entendimiento? ¿Quiero buscar paz? ¿O simplemente quiero intimidar? ¿Quiero regañar? ¿Quiero humillar? ¿Quiero vengarme? Ese es el punto en la guerra de las palabras, la intención en nuestras palabras. Así que aprendamos y pidámosle a Dios que Él nos ayude a usar nuestras palabras de tal forma que refleje la nueva vida que tenemos en Cristo, que refleje que el Evangelio está cambiándonos de dentro hacia afuera. Y eso nos va a llevar entonces a decir la verdad en amor, para que como resultado, como dice la palabra, crezcamos. Crezcamos como familia, crezcamos como matrimonios, crezcamos como iglesia. Pues, amados hermanos, si nosotros nos esforzamos en hablar la verdad en amor y crecemos, creo que Dios se va a honrar y vamos a estar creando a nuestro alrededor un clima, una atmósfera de gracia que va a ser para la gloria de Dios y también para la edificación de todos aquellos que están con nosotros. Vamos a orar. Padre bendito, en este momento te bendecimos y te damos muchas gracias porque nos has permitido meditar en tu palabra. Gracias, Padre, porque nos has dado una nueva vida en Cristo Jesús. Tu palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero, Señor, confesamos y reconocemos que aún no llegamos a la estatura del varón perfecto. Nos falta crecer. Y el área de nuestras palabras, el área de nuestra comunicación, la forma en que nos comunicamos, la intención, las palabras que utilizamos, Señor, necesitan ser pulidas, necesitan ser cambiadas. Ayúdanos, Señor, para que podamos comunicarnos de tal forma que podamos ser canales de gracia, canales de bendición. Que al hablar, Señor, busquemos usar palabras con gracia, pero también busquemos edificar, busquemos construir, busquemos reconciliar, busquemos dar dirección, aclarar las cosas. Gracias, Padre, por este don que nos has dado y gracias, Señor, porque te comunicas con nosotros. Tú te comunicas a través de tu palabra. Gracias por la oportunidad que tenemos también de crecer en esta relación contigo a través de nuestra comunicación, a través de la oración. Te pido que bendigas a toda la audiencia que está mirando este video y que podamos seguir creciendo. Muchas gracias, Padre Celestial, y sigue hablando a nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, amados hermanos, pues muchas gracias por estar atentos a esta charla, a esta plática. Una vez más, agradezco a la Iglesia Bautista Maranata, a la Unión Femenil, por la invitación de compartir con ustedes en esta ocasión una porción de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Ojalá podamos vernos y conocernos en persona. Que Dios les bendiga.